los episodios anteriores de este podcast hemos revisado algunas de las consecuencias socioambientales tras la instalación de data centers para la IA en la región. Mientras los gobiernos del continente buscan atraer estos centros de datos a través de incentivos, las comunidades locales están cada vez menos convencidas de los supuestos beneficios que acarrean estas infraestructuras. Y es que a pesar de que América Latina se haya vuelto un territorio fértil para la expansión digital, también es un espacio histórico de comunidades movilizadas que está llevando a la preocupación por el sobreconsumo de recursos, la falta de empleos y la poca transparencia de las empresas a la acción ciudadana. En Paraguay, Uruguay y Chile, grupos de personas han tomado la vía judicial para exigir transparencia activa a las grandes compañías, mientras que en Brasil, la presión organizada ha sido clave para que los incentivos fiscales no terminen siendo cheques en blanco sin condiciones. En este capítulo, revisaremos algunas tácticas utilizadas por compañías y gobiernos para entorpecer el debate, mientras comunidades, organizaciones sociales y especialistas se articulan para abrir nuevos espacios, visibilizando las dudas que generan estos acuerdos tecnológicos en sus países. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta y última entrega de Data Center Boom. Auge e impacto de los centros de datos para la IA en Latinoamérica. Capítulo 4. La comunidad pasa a la acción. La inteligencia artificial avanza a una velocidad sin precedentes y su capacidad técnica en manos de privados crece más rápido que los marcos legales y regulatorios encargados de gobernarla. Estas son algunas de las conclusiones del último Index AI Report, un informe anual sobre la evolución de la IA realizado por la Universidad de Stanford. Cada edición analiza las tendencias globales en tecnología, los países que lideran el desarrollo de modelos, cuánto dinero se está invirtiendo en la industria, cuál es su consumo energético o qué tan rápido la están adoptando empresas y gobiernos. En el ámbito económico, el reporte muestra una fuerte concentración geográfica de la inversión en IA, ampliamente liderada por Estados Unidos y seguida por China, reforzando una competencia geopolítica en la que gran parte del capital se centra en un puñado de compañías y startups afines. Este índice también refleja la infraestructura técnica que se necesita para desarrollar modelos avanzados de IA. Entrenar estos sistemas requiere enormes capacidades de cómputo, acceso a chips de última generación y gigantescos centros de datos a los que solo pueden acceder grandes empresas en determinados países del mundo. El panorama actual profundiza la desigualdad del acceso tecnológico y los países del sur global están quedando fuera de la cadena de valor de la IA. Su rol se reduce a proveer energía, agua y territorios para sostener el enriquecimiento de unos pocos. Los estados tienen la obligación de garantizar el acceso público, oportuno y comprensible a la información ambiental, incluidos datos sobre consumo hídrico y energético, la participación significativa de las comunidades y el acceso a mecanismos efectivos de justicia ambiental. Lo que escuchas es un fragmento de la Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitida en diciembre de 2025. Es la primera vez que este organismo internacional aborda directamente los impactos socioambientales de los centros de datos. Pero, ¿qué tanto se ejerce esta participación ciudadana y acceso a la información en la puesta en marcha de los centros de datos? Para muchas comunidades, comprender su impacto y funcionamiento ha significado enfrentarse a debates técnicos complejos y a escasa información pública. Esto ocurre porque las empresas tecnológicas y los gobiernos negocian la instalación de estas infraestructuras clave para la IA bajo acuerdos de confidencialidad y en medio de tácticas opacas. Se trata de una estrategia que busca mantener la regulación en las sombras, ya que cuando periodistas, organizaciones sociales o la academia buscan entender qué implica la construcción de estos proyectos, se encuentran con nuevas barreras, documentos técnicos extensos y difíciles de descifrar. Así, incluso acceder a una comprensión básica sobre los impactos ambientales, energéticos o hídricos de la inteligencia artificial termina siendo un desafío para gran parte de la ciudadanía. En casos como México, Brasil y Chile hay pruebas de que los gobiernos nacionales y estatales tienen una estrechísima relación con las compañías tecnológicas, sobre todo de Silicon Valley.
a tal punto de que las autoridades tienen una suerte de patrón, ¿no? De ir a Estados Unidos y reunirse con estas empresas que buscan inversiones de data centers antes que incluso abrir las políticas a los ciudadanos afectados por estas inversiones. Y entonces queda esa sensación en muchos de estos casos que los planes de política pública de data centers son diseñados más bien para los beneficios de las grandes Big Tech que para el desarrollo de las comunidades afectadas. En el caso de Chile, por ejemplo, medios de periodismo de investigación como La Voz han dado cuenta que la ex ministra de Ciencias, que encabezó el Plan Nacional de Data Centers, Aysén Echeverry, ocupó un cargo gerencial en Amazon Web Services y que ya había sido sancionada por la Contraloría anteriormente por no abstenerse en una decisión que beneficiaba a su antiguo empleador. Entonces, más allá incluso de presumir buenas o malas intenciones, lo que se ve con evidencia, tanto en Chile como en otros países de América Latina, es que las relaciones suelen ser poco equilibradas con el resto de los actores interesados, incluido, por cierto, las personas, las comunidades que viven en primera mano las consecuencias socioambientales de los centros de datos. Escuchas a Paz Peña, investigadora y autora especializada en tecnología y medio ambiente, quien plantea una serie de antecedentes que ponen de manifiesto una política poco clara sobre la instalación de data centers en la región. Debido a que los impactos ambientales de la inteligencia artificial comenzaron a visibilizarse hace pocos años, gran parte de América Latina aún no cuenta con regulaciones específicas para los centros de datos. En países como Brasil, Chile y México suelen evaluarse como si fuera una construcción convencional, dejando fuera aspectos clave como su consumo de agua, energía o los sistemas de refrigeración que emplean, temáticas que abordamos en nuestros capítulos anteriores. En Chile, por ejemplo, los data centers suelen ingresar al sistema ambiental por componentes secundarios, como el almacenamiento de combustible, mientras que en estados mexicanos como Querétaro, algunos proyectos han sido clasificados como servicios, evitando mayores controles regulatorios. En Brasil tampoco existen criterios claros para medir el impacto de los centros de datos. Aún así, el gobierno ha desplegado el plan Redata para atraer inversiones en IA mediante beneficios fiscales. Organizaciones de la sociedad civil y la academia ya han advertido que la iniciativa carece de resguardos claros frente a impactos como el estrés hídrico. Así lo señala Laís Martins, periodista brasileña, quien investiga de cerca las relaciones entre tecnología, política y derechos humanos. Es necesario prestar especial atención al noreste de Brasil. Esta región ya sufre hoy los impactos de la crisis climática, como los prolongados periodos de escasez. Además, concentrará gran parte de los centros de datos que se instalarán en el país, principalmente por el factor energético. El noreste concentra la generación de energía renovable en Brasil y las empresas buscan exactamente esta energía que es supuestamente limpia y libre de impacto. Por lo tanto, aunque se planean centros de datos en todo Brasil, muchos de ellos en el estado de São Paulo, acá en el sureste, se prevé que los impactos se concentren en la región noreste. Compañeros científicos, me asusto mucho cuando veo artículos en los periódicos que dicen que la inteligencia artificial podría dejar sin empleo a 16 millones de personas. Si de eso se trata, no lo quiero. Este audio corresponde al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en una conferencia sobre innovación se mostró sorprendido por la relación costo-beneficio de la IA. Justamente Brasil, junto a México y Chile, lideran las cifras de construcción de data centers para la inteligencia artificial. Diversos gobiernos de la región argumentan en defensa de los centros de datos que estos representan un importante crecimiento económico para las localidades donde se construyen, poniendo el foco en la creación de empleos. Sin embargo, investigaciones periodísticas han revelado que las promesas de ocupación laboral asociadas a esta industria resultan mucho más limitadas de lo que se anuncia oficialmente. Un reportaje publicado en 2025 en el medio Rest of World, enfocado en proyectos de data centers de Microsoft y Google en Chile, comparó los anuncios de decenas de miles de nuevos puestos de trabajo con el análisis de los permisos presentados a evaluación ambiental.
Esta investigación advierte que muchas de las cifras difundidas solo corresponden a empleos temporales de construcción. La revisión de 17 proyectos aprobados en Chile desde 2012 evidencia que el número real de contrataciones directas equivale a poco más de 1.500 empleados en operaciones a tiempo completo, principalmente en labores de seguridad y limpieza. La falta de transparencia de parte de las propias empresas vuelve especialmente complejo entregar esta información a las comunidades y a la opinión pública, como señala la propia autora del reportaje, la periodista colombiana Laura Rodríguez. Hacer historias de este tipo es muy difícil, hay demasiada opacidad en la cuestión. Es un artículo, no sé, no es de más de 1.200 palabras, me demoré 7 meses, porque no hay acceso a la información, no te responden. Tú vas a ver el centro de datos de Google, de Quilicura, y caminas, te demoras demasiado tiempo afuera, en espacio público, y salen los guardas de seguridad a preguntarte qué estás haciendo, es el espacio público. Pero hay una hostilidad con respecto a la cuestión que además ahora me parece preocupante, ¿no? Pues como ya hay un gobierno con un espacio cívico mucho más reducido y cuando evidentemente las tecnológicas tienen los ojos puestos en Chile y en la Patagonia y en el agua dulce. Hemos dejado para el final de este capítulo la capacidad de respuesta ciudadana frente a la instalación de los centros de datos. Y es que, como escuchamos durante toda esta temporada, existen diversas dificultades para exigir rendiciones de cuentas claras a las empresas y gobiernos que autorizan estos proyectos. Sin embargo, la sociedad civil, el periodismo, la academia y las autoridades locales se están organizando para poner estos temas sobre la mesa. En todos los frentes, el objetivo es similar, que ningún data center se instale sin responder ante quienes viven a su alrededor. El caso del barrio Santa Lucía, en Villarrica, Paraguay, es un ejemplo clave de cómo una comunidad puede unirse contra los impactos de esta industria. Cansados del zumbido constante de los 16.000 procesadores de la criptominera Bitfarms, que causó graves problemas de insomnio y ansiedad en los vecinos, la población se organizó. Ante el vacío legal en el país, la presión ciudadana logró llevar a la empresa canadiense al primer juicio penal por contaminación sonora contra un centro de datos en Latinoamérica. Además del ruido, el movimiento logró demostrar que la instalación consumió en 6 meses la energía que usarían cerca de 47.000 familias en todo un año. En Quilicura, la comuna donde se concentran gran parte de los centros de datos para la IA en Chile, persiste la sensación de que las comunidades reciben pocos beneficios concretos de estos megaproyectos, manifestando su preocupación por el estrés ambiental que generan estas edificaciones sobre zonas urbanas ya tensionadas. Como una forma de visibilizar ese impacto, más de 40 personas de diversas edades y oficios se organizaron para crear una inteligencia artificial humana, que durante un día respondiera a preguntas hechas desde distintos países del mundo, bajo el proyecto Kili.ai. La iniciativa se realizó el 31 de enero de 2026, resolviendo 25.000 consultas ciudadanas en 68 países, lo que llevó a que organizaciones ambientales, sociales y medios de comunicación en todo el mundo hicieran eco de cómo las acciones colectivas pueden generar concientización sobre estos temas. Detrás de este movimiento hay personas como Germán Salazar, profesor y actual presidente de Corpon-Gen, una de las organizaciones tras Kili.ai. Nacieron en el año 2020 para proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural de Quilicura a través de acciones artísticas, educativas y ciudadanas. Kili.ai, aparte de ser un experimento socioambiental, fue un espacio de creación artística, de creación educativa, cultural, desde nuestra humildad y determinación. Queríamos aportar gráficamente lo que implica el consumo de la inteligencia artificial y el agua que ocupa para su funcionamiento. Lamentablemente, nuestros humedales urbanos de Quilicura han sufrido esta desecación, producto de que también sus napas subterráneas han sido utilizadas para el consumo de agua en el funcionamiento de los procesos de refrigeración de los centros de datos.
Otra experiencia en Chile fue encabezada por organizaciones sociales y vecinales en conjunto con la Municipalidad de Cerrillos, quienes llevaron a tribunales un proyecto de data center encabezado por el gigante Google, cuestionando el uso de grandes cantidades de agua potable frente a la sequía histórica que atraviesa la región metropolitana. El fallo ordenó reevaluar ambientalmente la iniciativa al considerar insuficiente el análisis sobre la disponibilidad hídrica y sentó un precedente regional sobre la necesidad de incorporar el cambio climático en la evaluación de este tipo de infraestructuras. En tanto, en Uruguay, organizaciones sociales han impulsado acciones judiciales para exigir mayor transparencia ante la instalación de un centro de datos de Google en la localidad de Canelones, también afectada por una severa crisis hídrica. Las demandas se centraron en el acceso a la información y los posibles impactos ambientales del proyecto, abriendo un debate nacional sobre la gobernanza de la infraestructura digital y la protección de los bienes comunes. Esta movilización logró que se cambiara el sistema de enfriamiento a base de agua por uno de aire. Todas estas iniciativas nos muestran que empresas y gobiernos deben ir más allá de la mera legalidad formal o del cumplimiento mínimo para la obtención de permisos, incorporando la transparencia efectiva y el diálogo genuino con las comunidades para garantizar la eficacia socioambiental de sus proyectos. ¿Qué rol cumple el periodismo en esta problemática? La reportera Laís Martins brinda una serie de consejos para abordar estos temas. Creo que es responsabilidad de los periodistas investigar todo y dudar de todo y de todos. Dado que tanto las empresas como los gobiernos están igualmente interesados en este boom de los centros de datos, es necesario ser escépticos ante la información proporcionada por cualquiera de las partes. Cada informe, cada dato, cada declaración debe verificarse. También creo que el periodismo debe abordar este tema de forma creativa. Existe mucha opacidad y un gran interés en mantener esta información oculta, por lo que debemos ser creativos a la hora de acceder a ciertos datos. Y parte de ello implica generar confianza con las comunidades vecinas a estos proyectos. Parte de la información que utilicé en mis artículos, por ejemplo, provino de fuentes comunitarias que confiaron en mí. Finalmente, dado que es un tema nuevo, necesitamos mucha humildad y reconocer que no lo sabemos todo. Tendremos que aprender, leer y entrevistar a muchas personas para poder elaborar informes y reportajes que ayuden a aclarar las cosas y no a generar más confusión. Respecto a la organización ciudadana, Germán Salazar de Corpo Anguén también sugiere una serie de recomendaciones para las comunidades. Ante el avance acelerado de la inteligencia artificial y los recursos naturales y energéticos que utilizan los centros de datos, es importante que los movimientos sociales de América Latina tengan un rol protagonista de fiscalización, sobre todo en el proceso de diseño y planificación de la instalación de estas infraestructuras tecnológicas en los distintos territorios. Es importante considerar que la instalación de los centros de datos puede ser una oportunidad relevante para el progreso y desarrollo de las comunidades. Sin embargo, es importante generar ese vínculo entre el progreso mundial y el progreso local de las personas, sus historias y sus patrimonios culturales y naturales. En las conclusiones, escuchas nuevamente a la investigadora Paz Peña. Es súper importante que las comunidades comprendan qué es un data center y las múltiples vías que pueden afectar su bienestar en sus territorios. Es importante que las comunidades se reúnan con los vecinos y vecinas y hagan un listado de preguntas lo más concretas posibles a su autoridad local. Lo importante es determinar los daños, los peligros, las medidas de mitigación concretas evaluadas independientemente, como también exigir que las autoridades sean muy concretas en explicar los beneficios económicos y sociales para la comunidad a corto, mediano y largo plazo. Nosotros, de hecho, en la web datacenterboom.net hemos puesto a disposición pública guías para las comunidades respecto a los centros de datos, de manera que no empiecen desde cero su trabajo.
Si la cadena de producción está altamente concentrada en unos pocos países y grandes corporaciones tecnológicas, ¿dónde queda realmente el valor detrás de la inteligencia artificial? Mientras las potencias globales concentran el desarrollo, la infraestructura y las ganancias de la IA, nuestra región parece quedar relegada al rol de proveedora de recursos, suelo, agua, energía y territorios para sostener esta industria a través de los data centers. Los gobiernos no deben responder solo a la posibilidad rápida de inversión, sino ofrecer una visión compartida, real y estratégica de cómo nuestros países van a percibir el valor de una economía de la IA y no solo pagar el precio a través del deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. La gran interrogante es si América Latina seguirá ocupando únicamente ese lugar extractivo o si podrá insertarse estratégicamente para que sus economías, comunidades y territorios capturen también parte del atractivo tecnológico, económico y social que hoy genera la inteligencia artificial. De norte a sur, las comunidades se niegan a que el estrés hídrico de sus localidades sea el costo de operación de una industria que promete futuro, pero no rinde cuentas en el presente. Gracias por quedarte hasta el final de este podcast y acompañarnos durante estos 4 episodios. También nuestro reconocimiento a las organizaciones sociales y periodistas que nutrieron este trabajo con sus propias voces. Por favor, ayúdanos a difundir este material con tu comunidad. Si quieres aprender más sobre este tema, te invitamos a visitar la web datacenterboom.net, una iniciativa desarrollada por el Instituto Latinoamericano de Terraformación y que ha sido posible gracias a la Mozilla Senior Fellowship de Fundación Mozilla. Adaptación, narración y diseño sonoro: Karen Vergara e Ignacio Lira.